Son las 7:24. Está ya en enlace telemático nuestro invitado, el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, a quien saludamos. Un buen día, don Rodrigo, qué gusto verlo a los tiempos. Orlando Murillo los saluda aquí en OMC Noticias. Orlando, muy buenos días, grato saludarte, grato saludar a todos quienes nos siguen a través de las redes. Una primera inquietud y va derivada de lo que acabamos de informar sobre lo que está pasando ya muy lejos de nosotros, pero cercano en la preocupación que genera la guerra de Rusia con Ucrania. El permitir que Ucrania utilice misiles de largo alcance por parte de la administración norteamericana hace que Putin advierta al mundo que él podría utilizar armas nucleares, lo que podría ser el inicio de una situación que Dios quiera no ocurra. ¿Qué piensa usted? A ver, creo que todavía no vamos a ver mucho más de lo que está pasando. La posición de Trump ha sido por el tema de terminación de las dos guerras y él sostiene que puede resolver la guerra en cuestión de horas. Sin embargo, creo que las acciones de los dos países y Ucrania está defendiéndose de una invasión rusa, evidentemente, que se dio en febrero del 23, estoy perdido en el tiempo, pero creo que es algo que todavía está por verse. Obviamente las potencias mundiales tienen armamento para, bien mencionado por ti, para destruir todo en la faz de la Tierra, pero creo que hay algunas ideas claras de que eso no les beneficia a nadie. Entonces yo todavía soy optimista de que esta guerra puede terminar más bien en buena lid y no en una matanza global, porque tenemos la guerra Rusia-Ucrania, tenemos el tema de Israel-Hamás, tenemos otros puntos calientes en el planeta, en donde lo último que necesitamos es más conflicto. El planeta ya tiene suficientes problemas como para ahondar en este tipo de situaciones que sí se pueden resolver de manera más tranquila. Usted lo dice bien, Trump va a empezar de pronto a traer un poco de tranquilidad al mundo y ya fuerzas y de la sociedad norteamericana, fuerzas sociales, están pidiendo a Trump que intervenga desde ya en el tema. Vamos a ver qué pasa acá en Ecuador, en esta coyuntura que tenemos de la energía eléctrica. La decisión de Colombia alivia las tensiones, sin duda, para el presidente, su cuerpo, su gabinete ministerial, pero también al sector empresarial, industrial, que ahora tendrá 8 horas de racionamiento, que siguen siendo largos, amplios, pero al menos hay esperanza de que ese aporte de Colombia permita una mayor continuidad en la actividad productiva del país, don Rodrigo. A ver, yo sí creo que hay que ser un poco claros. Aquí hay responsabilidades compartidas. El problema de los apagones, de la falta de energía eléctrica, no podemos echarle la culpa al uno o al otro o al tercero o al cuarto. El tema aquí es que hay responsabilidades y, como digo, son responsabilidades compartidas. Ya el tema se sabía desde hace mucho tiempo atrás. Ya en el gobierno de Moreno se subsanó a través de que tuvimos un clima muy generoso. En el 23 comenzó a secarse un poco más del clima y ya se anticipaba un fenómeno del Niño y se anticipó la renovación y el mantenimiento del parque termoeléctrico. ¿Ya? Esos contratos fueron suspendidos antes del gobierno del presidente Noboa por pedido del presidente, ya electo en su momento, que todo contrato de última hora se suspenda. Asume el gobierno consciente del problema, tan consciente del problema que este tema se lo trató en campaña. Entra al gobierno la ministra Robo y más allá de sus orígenes, que podríamos discutirlos o cuestionarlos, la ministra Robo suspende todo y reinicia otros procesos, entendemos, que tampoco prosperaron para el mantenimiento del parque termoeléctrico. En enero se aprueba con 131 votos la ley cero apagones 1.0. O sea, la situación estaba clara. En abril,
previo al proceso electoral de la consulta, nos mandan de vacaciones 2 días porque ya no hubo cómo sostener la energía eléctrica, llegando a niveles críticos en el complejo hidroeléctrico de Mazar Paute Sopladora. Y sin embargo llegamos a octubre y seguíamos exactamente en el mismo tema. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero hay que buscar quien haga también. De pronto se contrató una barcaza y no pasó nada más. La energía de Colombia sabíamos que estaba restringida a los embalses de Colombia y que se nos estaban vendiendo energía extremadamente cara que era de generación térmica. Entonces yo creo que aquí sí hay responsabilidades compartidas y hay que asumirlas. Y yo felicito que la decisión y lo he dicho en varias ocasiones, lo de la ministra Manzano, porque por lo menos ha sido una vocera que nos ha dado una mejor orientación de qué es lo que está sucediendo. Ahora tenemos una buena noticia con Colombia, no porque Colombia políticamente quiera vendernos o no quiera vendernos. Colombia ha sido muy claro. Mis embalses se están llenando, llegan a los 67 punto algo metros, o 67 punto algo por ciento, y a partir de eso les puedo vender energía eléctrica. La semana pasada estaban en el 62% de llenado y ha tenido lluvias torrenciales, porque ahora tenemos que vivir con procesos climáticos extremos. Don Rodrigo, dos cosas que puntualizó anoche la ministra Inés Manzano cuando fue entrevistada en Ecuador TV para anunciar justamente el recorte de 4 horas en el racionamiento eléctrico. Uno, que desde el 2014 ya se sabía que Ecuador iba a crecer en demanda de electricidad y se tenía que planificar justamente el provisionamiento de 1.500 megavatios entre el 2014 y el 2024. Y de eso dijo, no se ha hecho nada. Y también anunció, o reiteró más bien, que en la presa Coca-Cola Sinclair, que fue la que nos dio más energía el día de ayer, no hay represa alguna. O sea, yo no soy ingeniero, pero el sentido elemental me lleva a pensar de que si no tengo un represamiento de agua, llega a faltarme el agua y si no la tengo, no voy a generar, por muy monstruosa que sea la obra que he construido para generar energía eléctrica. ¿Cómo analizar estas situaciones, don Rodrigo? A ver, cada proceso de generación eléctrica son distintos. La energía eólica es una energía que se genera cuando hay viento. La energía solar es una energía que se genera cuando hay sol y de igual manera la energía hidráulica se genera cuando hay el paso del agua, es el movimiento de las turbinas, en los 3 casos. ¿Ya? La energía de biomasa se genera por generación de temperatura, vapor y este mueve turbinas. Ahora viene el tema. Yo dejo de quemar o dejo de pasar agua y automáticamente dejo de generar. Los procesos de almacenamiento en baterías son extremadamente caros. Entonces, lo que tenemos ahorita es eso. Regresando a Coca-Cola, ¿cuáles fueron las consideraciones? ¿Cuáles fueron las razones? He leído que es que por la erosión regresiva del río no se pudo hacer un embalse. Perdón, la erosión regresiva del río es muy posterior a la construcción de la hidroeléctrica. Entonces este es un justificativo muy al revés, o sea, entonces, pero la decisión fue que no se requería, entiendo yo, porque el río es bastante caudaloso y tenía agua permanentemente. Eso hace que la decisión que se tome, acertada o no, sea esta. Ahora, ¿qué tenemos en Paute? Y ojo, estoy hablando de la segunda represa. Cuando la segunda represa se construye en los años 70, siempre se dijo que había que construir primero Mazar para que ahí se haga el almacenamiento de agua y luego el embalse pequeño de Paute pueda sostenerse. Y ahora ese es el otro tema. Entonces, se construyó Mazar. Mazar tiene, si vemos, una capacidad de generación pequeña, son 170 megavatios. Importante, sí, pero es pequeña en relación a Paute, que son como 1100.
Coca-Codo tiene una capacidad de generación de 2.500, pero cuando se construye Mazar es para embalsar el agua que sirve para Mazar, para Paute y para Soplador. Entonces, ¿por qué ahí ya es un tema aparte, pero la central de Coca-Codo tiene otro tipo de problemas que todavía tienen que ser subsanados, razón por la cual Coca-Codo es una central que si bien ha operado, si bien ha trabajado, reconocemos que tuvo un sobreprecio importantísimo. Es una central que aún no ha sido aceptada formalmente por el Estado ecuatoriano por problemas estructurales. O sea, es una central que todavía tiene mucho que decir y mucho que resolverse sobre la misma. Inclusive por el sitio donde se la ha construido, porque hace 40 años ya técnicos norteamericanos dijeron que no era factible, justamente por la calidad del suelo, que es lo que se está viendo ahora por la erosión que estamos observando. En el año 87 se hicieron estudios en los cuales ya se anticiparon que sin tener un tiempo, la cascada de San Rafael estaba en peligro de desaparecer. No se podía saber si era en un año, en 2 años, en 15 años, en 20 años, en 30 años, en 40 años. Hay procesos geológicos que no tienen esos tiempos. Y al igual que, y perdón que voy a topar esto de aquí porque es una publicación reciente, justamente hay un estudio con respecto a los procesos geológicos donde se analizan los ciclos climáticos del planeta de los últimos 4.500 millones de años. O sea, no hablamos de 50, de 100, de 150 años. Y hemos visto ciclos, y en ese libro se narran ciclos que también han sido analizados en las perforaciones en glaciales, donde hemos visto niveles de CO2 atmosférico más altos que los actuales e inclusive temperaturas ambientales mucho más altas que las actuales. Y hablamos de 4 y hasta 5 grados más arriba de lo que estamos hablando. Entonces, si bien estamos viviendo un proceso en nuestra efímera vida de 80, 100 años o 160 años de medición de datos, sí estamos viendo que los procesos climáticos son cíclicos, así como salió la publicación solamente del lado de Loja. En los años 60 fue el famoso éxodo de Yangana, cuando la gente emigró de Loja por la sequía tan salvaje que tuvieron, y anteriormente en 1906, me parece, 1905, tuvieron otra sequía que duró hasta 4 años. Entonces yo sí creo que nos falta estudiar un poquito el clima y nos falta estudiar un poquito la historia antes de ser tan alarmistas y más bien aprender a mitigar los problemas, porque los incendios que tenemos en este momento, que tuvimos en Quito, que hemos tenido a lo largo de todo el país, no son incendios que se prendieron por obra y gracia del Espíritu Santo. Son incendios que se prendieron por obra y gracia de un enfermo, incendiario o pirómano, o tal vez por alguien que quería hacer daño de manera premeditada, que también debería tener una evaluación psicológica, al menos, Sí. Y no psiquiátrica. Es lo que dijo el alcalde de Cuenca el día de ayer, ¿no? Que tenían constancia de que alguien o un grupo había prendido fuego justamente en el Cajas, que es muy querido no solamente en el Ecuador, sino por algunos sectores del planeta. Pero pasamos de la oscuridad a donde se está sacando chispas, en cambio, a la política, don Rodrigo. ¿Qué le parece a usted el tema electoral? Acabo de mencionar que se mantiene un empate técnico en la última encuesta entre el presidente Noboa y la candidata correísta González. Es decir, que no obstante que hay el señalamiento hacia el joven mandatario, parecería ser que el tema eléctrico le ha hecho mella, pero no tanto como muchos esperaban, que con los incendios forestales, el calentamiento de las calles que ya se comenzó a dar el viernes en Quito, el anuncio de la CONAIE del paro a través del terrorista ISA, iban a desestabilizarlo para sacarlo, que es el pronunciamiento mayoritario que leo en las redes, que hay que sacarlo a Noboa por inepto. ¿Cómo usted analiza el tema político? A ver, primero con la sorpresa de hace unos pocos minutos atrás, que la candidata a la vicepresidenta por Jan Topping, Michelle Calvache, ha presentado la renuncia a su candidatura a la vicepresidencia. Al no estar en firme la candidatura todavía puede hacerlo,
pero claro, desestabiliza completamente y nuevamente se mueve el tablero electoral. Comunicaliza me parece que ponía Topic en tercer puesto, entonces, primero, esos votos van a ir a alguna parte, no sabemos a dónde, y el tablero todavía no está claro como primera fase. Segundo tema, hay un titular de prensa del día de ayer muy interesante que dice: la gente está preocupada más o menos de ver cómo sobrevivir, cómo conseguir combustible, si tuvo generadores, cómo salir adelante, cómo sostener las ventas, y cómo sostenerse dentro de esta economía cambiante y compleja, y todavía no le tienen el radar al proceso electoral. Entonces yo creo que todavía estamos, si bien podemos ver encuestas que sube, que baja el uno, que sube el otro, creo que todavía estamos a mucho tiempo de definir las candidaturas finales. Yo creo que cuando tengamos el tablero ya claro, ahí podremos tomar la primera encuesta, y creo que lamentablemente eso será para mediados, fines de diciembre, donde la gente está más bien pensando en cómo cerrar el año unos, cómo hacer las ventas de Navidad otros, y cómo hacer las compras unos terceros. Pero creo que ya para diciembre, enero tendremos ya unas encuestas que nos más o menos probablemente se replique lo que nos ha presentado Comunicaliza, pero yo todavía no le veo al tablero electoral muy claro. Creo que lo que hemos evidenciado claramente, nosotros aquí hay una norma que considero un poco absurda, que es que no se pueden publicar encuestas de los últimos 15 días. Sin embargo, la gente decide el voto la última semana. Entonces, y hay cifras que te dicen que la gente repiensa el voto en papeleta. O sea, entonces llegas a la papeleta: yo quiero votar por Juanito, y dices: sí, será Juanito. Y luego terminas votando por Juanito algunos, otros votan por Chanito. Pero la pregunta aquí es: ¿con qué papeleta vamos a tener? Que todavía está incierta, y creo que las declaraciones de Calvache el día de hoy a las 10 de la mañana, que ha anunciado su rueda de prensa, pueden mover nuevamente el tablero. Entonces, si bien hay dos candidatos fuertes, hay que esperar. Perdón, hay una chispa que yo creo que es una chispa de fósforo mojado del terrorista. Ya creo que de ese ni gastarle, con todo el respeto a la persona, pero las actitudes, ni gastarle 30 segundos. Porque es mucho. Decía, no hay que gastar pólvora en gallinazo. El gallinazo por lo menos ayuda limpiando algunas cosas. ¿Verdad? Ahora, hay otra chispa que también surgió la semana anterior, que fue justamente la sanción administrativa a la vicepresidenta Verónica Abad. Eso le ha provocado una situación incómoda, muy incómoda al mandatario, demandas por aquí, demandas por allá, inclusive se habla de una demanda a nivel internacional, don Rodrigo. A ver, yo he leído de muchas fuentes, hay unos audios de un doctor en jurisprudencia de apellido Torres que explica que sí está bien. Sin embargo, veo por otro lado una posición de una agremiación, un consorcio de abogados constitucionalistas, donde sé algunos que participan en ese grupo, muy respetados, y cuestionan altamente el tema. Yo creo que si bien pueden ser considerados funcionarios públicos, servidores públicos, una cosa es un cargo de elección popular y otra cosa es un contrato a través de la LOCEP. El uno es un contrato administrativo, es un contrato que permite que trabaje, que te da un asunto, pero si es que este tipo de sanciones vamos a aplicarlas el día de mañana, pues que el Ministerio del Trabajo aplique una sanción porque el alcalde del determinado cantón no apareció. O sea, estamos poniendo en tela de duda toda la estructura jurídica y toda la validación de lo que significa un cargo de elección popular. No es que me agrade o me desagrade Juanito o Chanito de igual. Aquí es un tema de cómo se manejan las leyes. No podemos tener las leyes a un manejo antojadizo. Ya los temas, fue evidente que para poder hacer esta sanción crearon un acuerdo ministerial expreso
Entonces, yo ahí sí yo me pongo a pensar seriamente. Nadie les obligó, así como nadie le obligó al señor Topic y a la señora Calvache a juntarse para hacer un binomio que luego fue descalificado, también en condiciones un poco extrañas, porque fue por presunciones. Y el juez Torres lo menciona. Juez Ángel Torres dice, presumimos que y por ende, porque no hay un solo documento que pueda probar esa presunción, y no, como digo, no por defenderlo, no, pero ya se aceptó, ahí está, y entonces vamos a comenzar a trabajar por presunción. Entonces el día de mañana van a presumir que Rodrigo podría cometer un delito, entonces le metamos a la cárcel por un acaso. O sea, no funciona así. El derecho no puede funcionar en base a los intereses puntuales del mandatario de turno, sin importar cómo éste se llame. Sí, Porque la jurisprudencia que esto está creando es que el día de mañana, quién sabe, la ministra ha dicho que no tiene nada que ver, que es una funcionaria de segundo, tercer rango. ¿Qué pasa si la funcionaria de tercer rango el día de mañana, en otro momento, en otro gobierno, saca una sanción administrativa sin que conozca, porque aparentemente la ministra no conoce nada, sin que conozca la ministra o ministro de turno, y destituyen al presidente de la República? Porque si puede destituir a la vicepresidenta, puede destituir al presidente, o sí, lo puede que más, destituir a un asambleísta. Por favor, tengamos cuidado con lo que validamos, más allá de que tengamos agrados o desagrados. totalmente de acuerdo, don Rodrigo, porque la institucionalidad es la que se debe preservar por parte de todos. No obstante que en redes sociales, por ejemplo, dice, y no se acuerdan cuando eliminaron a 57 congresistas, y no se acuerdan con lo del 30S que mandaron a la cárcel a 400 personas que inclusive no estaban allí presentes, a policías, a militares, etcétera. Esa falta de institucionalidad, y qué bueno que me recuerdan los famosos diputados de los manteles, esa falta de institucionalidad, esa inseguridad jurídica, es lo que ha hecho que desde el periodo 2007, 2006, hasta el periodo 2024, el Ecuador prácticamente no reciba inversión extranjera directa. Porque, y no meto los años anteriores, primero 2000 la dolarización, 2001, 2002 se estabiliza la dolarización, 2003, 2004 viene el oleoducto de crudos pesados, tenemos unos rendimientos de crecimiento país los más altos que hemos tenido hasta la fecha del 8%, y luego comenzamos con los bailes de que sí, que no, que le pongo, que le quito, que coopto la justicia, y terminamos en una situación como la de actual, caótica. ¿En qué medida la Constitución de Montecristi, a la que muchos le echan la culpa, tiene auténticamente responsabilidad en esta situación? La Constitución de Montecristi es muy mala y creo que necesita reformas. Pero también creo, y lo voy a decir abiertamente, que pensar en una constituyente, el remedio es peor que la enfermedad. Porque Ajá. ya hemos visto cualquier cantidad de constituciones, no todas han sido por constituyentes, pero si por número de constituciones vamos, pues seríamos un ejemplo a nivel planetario. Ahí voy a lo que ¿Ya? usted acabó de decir hace un momento. Hay que estudiar la situación del país, a todo nivel. Y creo que los que más deben estudiar son los políticos. Y que aprendan de ética y de política, porque no Uy, creo que la política esté exenta del conocimiento y la aplicación de la ética y la moral, don Rodrigo. por el contrario, la política, al ser un acto de representación, un acto de coordinación, es un acto de responsabilidad educativa, de conocimiento. Entender la Constitución es fundamental. Como digo, para mí la Constitución no es mala, sino es muy mala. Pero tampoco creo que, perfecto, es más, entonces votemos y cambiemos. No, la Constitución necesita 3 o 4 cambios, tal vez son más de 3, ¿ya? Pero necesita cambios puntuales. Algunos requerirán de una constituyente, y entiendo que sí se puede hacer una constituyente que no borra y va de nuevo, sino reforma ciertas partes que requieren ser reformadas
para bajar el hiperpresidencialismo, para bajar las discrecionalidades y para corregir ciertas cosas que fueron, inclusive dichas por el prófugo, novelerías de un momento donde nos equivocamos, decía en el 2012, por ejemplo, con respecto al tema transgénicos. Pero ya se equivocó, ya la regó. Ahora hay que corregir. ¿Y en qué medida también cambiar otras cosas? Por ejemplo, no sé si una mayor demanda en cuanto al perfil de los candidatos. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Una involución en cuanto a la calidad de candidatos. Pero si hay candidatos que han participado en elecciones con grilletes en el tobillo, candidatos que piensan y aspiran a ser fiscal teniendo problemas con la justicia, candidatos que participan con fondos de dudosa procedencia para la campaña electoral. Entonces, ¿cómo normar todo aquello para quizás volver al dicho que mi abuela siempre lo recordaba, todo tiempo pasado fue mejor? Siempre, y no quiero dejar de mencionar algo, pero siempre cuestionamos al famoso correísmo, lo cual comparto en muy buena medida. Pero también, si tanto le cuestionamos al correísmo, ¿cómo es que el correísta, porque trabajó y operó en esos tiempos, el Godoy, se encuentra ahorita presidiendo el Consejo de la Judicatura con una designación desde la Presidencia de la República? Una recomendación desde la Presidencia de la República. Fue designado desde allá para ser evaluado. No creo que todo tiempo pasado fue mejor. Tampoco creo que todo tiempo futuro va a ser peor. Pero si no tomamos responsabilidades sobre las acciones que vamos teniendo, muy mal nos va a ir. Porque si no aprendemos de nuestra historia, si no aprendemos de cómo se ha movido el clima para prever cada cuánto tiempo estamos teniendo temporadas secas, mal podremos prepararnos para un periodo de estiaje, sea para lluvia, sea para sequía, sea para la agricultura. Si no aprendemos de nuestra historia política, mal podemos corregir y tener una mejor constitución. Si no aprendemos de la historia de cada uno de los personajes que terminan apareciendo para los distintos actos. Por ejemplo, tenemos una candidata a jueza constitucional en este momento que hace días atrás sacó a la luz, estuvo presente cuando salieron a la luz los chats de un teléfono de alguien que ha fallecido, y que podemos discutir si es que la intimidad del fallecido o no, pero hay la intimidad de los que no están fallecidos, que estaban en esos chats. Y por otro lado, ese teléfono estaba bajo una cadena de custodia en un proceso de investigación. Y es solamente una candidata a la Corte Constitucional, al máximo ente jurídico del Ecuador. Entonces, si es que ella llega, Dios no quiera qué pasará con las leyes, ya que de cajón nos está demostrando su ética cuestionable en el manejo de documentos reservados, por decirlo menos. Totalmente de acuerdo con usted, don Rodrigo. Gracias. Siempre edificante conversar con usted para beneficio de nuestra gran audiencia aquí en OMC Noticias. Un buen día, un buen inicio de semana, don Rodrigo. De igual manera, Orlando, gracias, y confiemos que ya nos lleguen lluvias tanto para el agro como para las hidroeléctricas. Así es, y para los incendios forestales también. También, gracias por recordarme lo de Loja, lamentable lo de Loja y lo de Cuenca. Y Loja va por la tercera tanda de incendios, ¿no? Ajá. Gravísimo lo que está pasando en la provincia. Un fuerte abrazo. Gracias, buen día. Son las 7:53. Hemos conversado con don Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, aquí en OMC Noticias. Reflexionemos sobre lo que acaba de decir, porque ahí hay un denominador común que se llama educación. ¿Qué es lo que nos falta en el Ecuador para poder enrumbarnos auténticamente como país y poder ser una potencia en Sudamérica? Porque Ecuador tiene mucha riqueza en el subsuelo, mucha riqueza en su gente y mucho por venir. Nos falta es saber elegir bien a quién va a administrar, con deseos de que ese Ecuador sea lo que debe ser.